Buenos días. El día de hoy nos toca discutir dentro del curso de investigación el tema de hipótesis. Las hipótesis de un trabajo de investigación son definidas como proposiciones científicas que tienen como finalidad aceptar o rechazar la nulidad mediante el contraste de dos o más hechos que en investigación se le llaman variables, siempre aplicando el método científico. La generación de una hipótesis sigue una metodología común y toda pregunta de investigación nace de un conocimiento preestablecido o conocimiento empírico. Esto genera el planteamiento de un problema para intentar resolverlo y a través de la investigación profunda del tema, de algo que se llama lluvia de ideas, se generará finalmente la pregunta de investigación, la cual será modificada para la formulación de la hipótesis del trabajo de investigación que será sometida a un método científico para lograr comprobar la hipótesis de trabajo o refutarla. Y esto finalmente se convertirá en un conocimiento nuevo con la posibilidad de generar nuevas hipótesis de trabajo. ¿Cómo se contrasta una hipótesis? Una hipótesis de investigación se contrasta contra la nulidad, esto es, contra lo que debería ocurrir en dado caso de que los hechos a contrastar no tuvieran diferencias. En investigación a esto se le llama hipótesis nula. Y la hipótesis nula precisamente es nuestro marco de referencia contra lo cual contrastaremos nuestra hipótesis de investigación que se denomina HA. En caso de que sea una sola hipótesis, se puede escribir como H1 y las hipótesis subsecuentes H2 hasta Hn. De tal manera que una hipótesis de investigación HA será contrastada contra su hipótesis H0 o hipótesis de nulidad. La fórmula para expresar lo anteriormente dicho es la siguiente. La hipótesis nula es igual a la hipótesis alterna. Esto significa que se acepta la hipótesis nula. En dado caso, el investigador no habrá encontrado diferencias en su grupo de investigación. Por otro lado, se puede escribir como H0 o hipótesis nula diferente de hipótesis de investigación o hipótesis A o hipótesis 1. En dado caso, se rechaza la hipótesis de nulidad, por lo cual la hipótesis de investigación habrá mostrado diferencias estadísticamente significativas a comparación de la hipótesis nula. Podemos dar un planteamiento del problema con un ejemplo en lo que creo que nos podrá ayudar a comprender lo que es una hipótesis de manera perfecta. Antes quisiera comentar que la hipótesis es el centro de toda investigación. En base a esta hipótesis se generará todo el desarrollo de la investigación, la metodología y la selección de los pacientes que serán incluidos para demostrar beneficio o riesgo en una medida terapéutica o en la identificación de factores de riesgo. El ejemplo que ponemos es el siguiente. El marco teórico dice que en algunas series de casos publicadas previamente se sugiere que la gente que toma aspirina parece que tiene menos riesgo de tener un infarto a miocardio cerebral, pero esto realmente no se ha demostrado. De tal manera que esa es la justificación. No hay una evidencia sólida al respecto. La pregunta de investigación planteará si realmente la aspirina es capaz de reducir el riesgo de infarto. Esto en interrogación y será trasladada a una sentencia o a una oración que formará la hipótesis alterna o la hipótesis de investigación. En este caso, como sigue. Los sujetos adultos que toman aspirina tendrán menos riesgo de presentar infarto cerebral a comparación de sujetos adultos que toman placebo. La hipótesis nula dice: los sujetos adultos que toman aspirina tendrán el mismo riesgo de presentar infartos en comparación de sujetos adultos que toman aspirina, de tal manera que el planteamiento del problema genera la hipótesis en donde se deja ver que habrá un grupo con aspirina y un grupo con placebo para tener que diseñar nosotros un estudio clínico aleatorio, en donde seleccionaremos a algunos pacientes a aspirina y a otros a placebo y lo seguiremos a través del tiempo para ver cuántos tienen infarto en cada uno de los dos grupos.
Si vemos una tabla de 2x2, nos permitirá identificar claramente lo que hace el investigador para poder contrastar su hipótesis alterna. Se incluyeron en el estudio 1000 pacientes en el brazo de aspirina y en el grupo placebo se incluyeron 1000 pacientes. Al término del seguimiento se presentaron 235 infartos, 97 en el grupo de aspirina y 138 en el grupo placebo. Y sujetos sin infartos hubo 1765, de los cuales 903 pertenecieron al grupo de aspirina y 862 al grupo placebo. Como ustedes podrán ver, se ve una diferencia subjetiva, porque parece que en el grupo de aspirina hay menos infartos que en el grupo placebo, pero esto no es contundente a no ser que exista un grupo de comparación, y ese grupo de comparación, por supuesto, es la hipótesis nula, en esta serie de 2000 pacientes. La hipótesis nula se calcula de manera muy sencilla. La hipótesis nula implica que ambos grupos de aspirina y placebo tendrán la misma posibilidad de presentar infarto, de tal manera que para obtener el resultado de los infartos en el grupo de aspirina tenemos que multiplicar los marginales, y los marginales son los números totales de infartos por el número total que toma aspirina, de tal manera que si multiplicamos 235 infartos por 1000 sujetos con aspirina y los dividimos entre 2000, nos dará un total de 117.5 infartos en el grupo de aspirina. En el grupo placebo haríamos lo mismo. Multiplicaríamos los 235 infartos cerebrales o al miocardio por los 1000 sujetos placebo entre 2000, dándonos el mismo número de 117.5. En los sujetos sanos se calcula igual. Multiplicamos el total de sujetos sanos 1765 por 1000 entre 2000, nos da un total de 882.5 en el grupo de aspirina, y los sujetos sanos en el grupo placebo se multiplican también 1765 por 1000 sujetos que tomaron placebo entre 2000, dándonos un total de 882.5. De tal manera que la hipótesis nula nos dice que para que no existan diferencias entre los grupos deberíamos haber obtenido 117 infartos con aspirina, 117 con placebo, sujetos sanos 882 con aspirina y sujetos sanos 882 con placebo. Esto se llama nulidad, no hay diferencia significativa. El contraste, por consiguiente, sería de esta manera. Si yo coloco de nuevo mis datos obtenidos en la hipótesis alterna, 900 infartos con aspirina, y los comparo contra los 117.5 que deberían de haber existido en el grupo de aspirina, veremos que existen 20 infartos menos. En el grupo placebo, por otro lado, los 138 sujetos encontrados con infarto se le restan a los 117 sujetos placebo con infarto, dándonos un exceso de 20 pacientes con infarto cerebral. Aquí la diferencia absoluta es de 41 infartos menos en el grupo de aspirina, por lo cual vemos que sí hay una diferencia importante en la aspirina. Podríamos decir que estocásticamente, o a ojo de buen cubero, la aspirina reduce el riesgo de infarto, 40 infartos menos a comparación del grupo placebo. Esto no tendría sentido estadístico si no se calcula un valor de P a través de una prueba de hipótesis, como la chi cuadrada, pero esto será tema para una única plática posterior. Simplemente el ejemplo quiere demostrar que la nulidad se calcula multiplicando los marginales entre el total de la muestra, y esto se le resta a los datos obtenidos en nuestra tabla de la hipótesis alterna. Esas diferencias podrán ser significativas a través del valor de P. En este estudio se puede demostrar que la hipótesis nula es diferente de la hipótesis alterna, por lo cual la conclusión del estudio es que se rechaza la hipótesis nula, por lo cual la aspirina reduce infartos cerebrales a comparación de placebo, siempre y cuando el valor de P de la tabla mostrada sea menor de 0.05. Dato que no sabremos a no ser que apliquemos una prueba de hipótesis. Finalmente, la hipótesis general de un trabajo de investigación es el objetivo principal u objetivo general del estudio. También lo llamamos como primary endpoint o hipótesis alterna número 1. Todo trabajo de investigación solo debe tener una hipótesis alterna general o hipótesis alterna 1 o objetivo general 1, debido a que todo el desarrollo metodológico del estudio se realizará en base a esta hipótesis. Esto significa que el diseño de estudio se seleccionará en base a esta hipótesis,
Los análisis estadísticos se señalarán en base a esta hipótesis y finalmente el cálculo de muestra para obtener un poder adecuado también será calculado en base a esta hipótesis de trabajo. Habrá hipótesis secundarias a comprobar que se describen como hipótesis alternas 2, 3, 4 hasta la n y se llamarán hipótesis específicas u objetivos específicos, que también son los objetivos secundarios o secondary endpoint, y estos solo serán exploratorios, de tal manera que el investigador puede plantear varias hipótesis alternas de tipo secundarias o de tipo específicas, pero el resultado de estas hipótesis, aunque sean significativamente diferentes, solo serán formuladoras de hipótesis nuevas de trabajo. No se podrá sacar conclusión absoluta de ellas, a excepción de la hipótesis alterna general. Es la única para la cual fue diseñado el protocolo y es la única que permite rechazar o aceptar la hipótesis nula y demostrar similitudes o diferencias en los resultados. Las características de toda hipótesis de trabajo son las siguientes. Tiene que estar sustentada en el marco teórico, de tal manera que la generación de la lluvia de ideas se asienta en un marco teórico que tiene que dar sostén científico adecuado para la generación de la pregunta de investigación y su transformación en la hipótesis de trabajo. Se debe escribir como enunciado o sentencia y no como pregunta. Debe ser clara y precisa para no dejar lugar a dudas del resultado y debe tener una base empírica ad hoc de tal manera que tiene que estar basada en conocimiento preestablecido previamente. También tiene que tener la característica de que debe ser cuantificada por medio de pruebas de hipótesis para poder obtener un valor de P. Se generará finalmente la pregunta de investigación, la cual será modificada para la formulación de la hipótesis del trabajo de investigación, que será sometida a un método científico. Son definidas como proposiciones científicas que tienen como finalidad aceptar o rechazar la nulidad mediante el contraste de dos o más hechos que en investigación se le llama. Buenos días. El día de hoy nos toca discutir dentro del curso de investigación el tema de hipótesis. Las hipótesis de un trabajo de investigación preestablecido o conocimiento empírico. Esto genera el planteamiento de un problema para intentar resolverlo y a través de la investigación profunda del tema, de algo que se llama lluvia de ideas, llaman variables, siempre aplicando el método científico. La generación de una hipótesis sigue una metodología común y toda pregunta de investigación nace de un conocimiento.